Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de qué es un contrato NEC. Para ello nos vamos a referir a diferentes documentos. En este caso, este video, la Escuela de Construcción Digital de ePro English, quiere hablar de la importancia de entender el inglés, entender la gramática, entender estos términos para poder comprender lo que realmente nos dicen estos documentos internacionales. En el caso de NEC, es un documento que viene de otro país, que viene de Inglaterra, precisamente del Instituto de Ingenieros Civiles de Inglaterra. Los contratos NEC tienen más de 30 años de existencia y tienen hasta 4 versiones. Actualmente, desde el año 2017, estamos en la versión 4 de los contratos NEC. Este documento, de abril del 2013, nos habla de las estrategias para la procura y la contratación y nos habla de las bases de los contratos NEC. Yo lo he abierto en inglés para poder trabajar un poquito estas habilidades respecto del manejo de lo que es el inglés, de lo que es la gramática, esperando ayudar a todos a poder comprender un poquito más de estos documentos para que podamos todos juntos abordar el reto de la construcción, que es aprender, comprender y utilizar estos documentos de la manera más rápida posible. ¿Sí? Y aquí dice, ¿no? ¿Qué cosa es NEC? ¿No? Aquí dice demarcando NEC o un perfil de NEC. Luego dice, NEC es una familia de contratos de la época moderna. Fíjense, en este caso NEC es un nombre, ¿sí? Recuerden que NEC tiene de significado New Engineering Contract, que en español es nuevos contratos de ingeniería y construcción, ¿sí? Entonces, la palabra contract, ¿no?, es el sustantivo y estos dos son adjetivos que están describiendo a mi adjetivo. Nosotros en el español, ¿no?, nos hemos acostumbrado, o bueno, tenemos la gramática, ¿no?, donde el sustantivo va primero y los adjetivos van después. Por ejemplo, martillo rojo, ¿no? En inglés es al revés, ¿no? Red, martillo, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos las dos características que dicen New Engineering Contract. En este caso, ¿no?, en este caso, nosotros vamos a tener precisamente las letras iniciales que van a generar este acrónimo. Luego entendamos la siguiente frase. Dice, es una familia de contratos, ¿sí? Entonces, como para aprender cualquier idioma, nosotros necesitamos entender lo que son muchos vocabularios, como en este caso, familia, que está muy fácil porque se parece mucho, y contracts, que viene de contratos. La palabra of significa de, ¿no? Entonces aquí tenemos familia de contratos. Nos dice NEC is a, ¿no? Es una. A significa un, una, unos, ¿no? Es una familia de contratos de los días modernos o una familia de contratos modernos. Eh, y luego, ahí está la primera frase que seguramente nos va a servir para todo lo que nosotros vamos a entender hacia adelante. Luego nos dice que facilita la implementación, ¿no? Entonces, la palabra that significa muchas veces que, y facilitates en este caso es un verbo, ¿cierto? La acción de esta oración es precisamente la de describir, ¿no?, aquí los contratos y darle muchos adjetivos y explicar que lo que hace es facilitar, ¿qué cosa? La implementación, ¿no?, y ahí viene la parte difícil. Cuando nosotros queremos aprender o leer una frase en inglés, seguramente nos ponemos a leerlas en el sentido literal, ¿cierto? En el sentido como lo hemos aprendido en español. Pero cuando leemos en inglés, tenemos que recordar que el orden muchas veces cambia. Los significados muchas veces cambian. Por ejemplo, si nosotros vemos sound, probablemente estemos escuchando la palabra sonido, pero algunas veces las palabras en diferentes idiomas tienen diferentes significados. Significa sonido, pero también significa sana. Y debíamos preguntarnos, ¿qué cosa es sana? Entonces, allí podemos ver la siguiente frase, ¿no?, que dice, o el siguiente sustantivo, que es un sustantivo que tiene dos palabras, ¿no? Project Management, que nosotros podemos relacionar directamente a la gestión de proyectos. Cada vez que nosotros encontramos la palabra management, directamente vamos a hablar de gestión.
Y proyectos, en este caso con J en vez de con Y, vamos a tener gestión de proyectos, ¿sí? Pero entonces nos está diciendo que tenemos una sana gestión de proyectos. No, nos empieza a hablar de algo más complicado. En realidad, el sustantivo es principios y prácticas de gestión de proyectos. Es bastante largo, ¿sí? Y estos son sanos. Miren, ¿no? Qué difícil es entender una frase en este caso, ¿no? NEC es una familia moderna de contratos que facilita la implementación de principios y prácticas de gestión de proyectos sanas. ¿Qué les parece, no? Es bastante difícil, ¿no? Empezar a leerlo, empezar a comprender todo esto de largo, ¿no? Y luego dice, así como, as well as, ¿no? Así como definir las relaciones legales, ¿no? La palabra relationships significa relaciones, legal, pues exactamente lo mismo, y defining, definir las relaciones legales. Leámoslo de nuevo. NEC es una familia de contratos del día moderno, del día de hoy, que facilita la implementación de principios y prácticas de gestión de proyectos sana, así como la definición de relaciones legales. Pueden haber muchos otros significados similares, ¿no? Esta es una sola de las acepciones, ¿sí? Seguramente muchos nos vemos tentados a agarrar esto, ¿no? Darle control C y pasarlo a Google Translator o muchas otras opciones que luego les voy a comentar, ¿sí? Todas estas son muy buenas. Es más, si tenemos una página web en Chrome, nosotros le podemos dar clic derecho, traducir, ¿no? Y existen una infinidad de gadgets que seguramente el día de hoy nos pueden ayudar a traducir un documento. Y pues así podemos estudiar. Pero la vida real, ¿no? La vida en la que nosotros como profesionales de construcción o profesionales en general nos desempeñamos, exige no solamente que leamos, exige que nosotros podamos trabajar en este idioma. En el Perú, ¿no? Diferentes proyectos como Reconstrucción con Cambios o las escuelas del Bicentenario que se desarrollan ahora están a cargo de gobiernos extranjeros en un mecanismo que se llama gobierno a gobierno para la transferencia del conocimiento. Y los encargados precisamente hablan inglés. Así que si uno quiere llegar a ese nivel, ¿no? Llegar al nivel de gestión de proyectos, llegar al nivel de gestionar un contrato NEC, lo que tiene que hacer es hablar en su mismo idioma. Y ningún gadget, ningún traductor, ninguna de estas herramientas te va a ayudar a leer, entender en tiempo real. Por eso es tan importante que nosotros desarrollemos estas habilidades. Y solo como una prueba, pues les pongo este pequeño documento que vamos a seguir leyendo. Dice, key. La palabra key significa llave y a veces significa clave. La clave para el uso exitoso. Fíjense, ¿no? Success significa éxito. Successful significa exitoso. Uso exitoso, ¿no? De repente lo más difícil a lo que nos va a costar acostumbrarnos cuando leamos es esa relación, ¿no? La clave para el uso exitoso de NEC es eh, usuarios, ¿no? Adoptando una cultura, una transición cultural deseada. Es decir, la clave para que los NEC funcionen no es tener un documento firmado, que dicho sea de paso cuesta muchísimo, sino la clave es que la gente involucrada, los participantes del proyecto, los stakeholders, ¿no? Adopten esta transición cultural, porque en realidad es una forma de manejar los proyectos, ¿sí? Dice, el aspecto principal de main aspect, ¿no? Donde main es principal, aspecto de esta transición es moverse, moving away, ¿no? Es alejarse, ¿no? Moving es moverse, moving away es alejarse. Desde, ¿no? From, a reactive, ¿no? Una toma de decisión. Aquí está el sustantivo. Siempre que tengamos una frase, lo difícil es encontrar el sustantivo, porque algunos adjetivos parecen sustantivos, ¿no? En este caso, decision making o toma de decisiones está acompañado de una palabra compuesta que se llama hindsight based, ¿sí? Y bueno, de repente algunas palabras son difíciles de recordar o difíciles de interpretar. Yo les presento el diccionario que yo utilizo para poder traducir esta clase de palabras, ¿no? Que es DeepL. Si ustedes me preguntaran cuál es el mejor diccionario que has encontrado, definitivamente DeepL es el mejor traductor.
¿sí? Yo cuando tengo que traducir algún texto por alguna razón, lo que hago es simplemente llevarlo aquí. Reconoce automáticamente el texto y lo traduce y te da múltiples opciones. Además, cuando le pones una frase, hace una muy buena traducción literal, mejor que la que hace Google Translate. Bueno, por lo menos hasta cuando yo lo usaba. ¿Listo? Entonces la palabra hindsight significa una retrospectiva o una visión hacia atrás. Fíjense, una toma de decisiones, ¿no? A decision making based en una visión hacia atrás y reactiva. Uno de los problemas que tiene la construcción es que cuando nosotros tenemos un problema, buscamos culpables, ¿no? Reaccionamos y vemos hacia atrás, ¿no? Y decimos, ¿quién ha sido el culpable? ¿Sí? Entonces, uno de los principios de los contratos NEC es precisamente un enfoque, ¿no? Un enfoque en lo que es la gestión, ¿no? Y la otra es la gestión basada en la previsión. La palabra foresight significa previsión, prever, ¿no? Entonces, luego nos viene otro verbo que dice encouraging, que significa motivando, ¿no? Alentando a un ambiente creativo, ¿no? Con relaciones proactivas y colaborativas, ¿sí? Todos entendemos que los contratos NEC están dentro de la gran tipología de contratos denominados contratos de colaboración, ¿sí? Que pueden ser contratos NEC, contratos JCT, contratos FIDIC y hay muchas otras variedades más. En el Perú estamos utilizando desde el año 2017 y aún desde antes muchos de estos tipos. Los contratos FIDIC tienen mucho tiempo de ser utilizados por el sector privado. Pero en el sector público ha sido un gran hito que los Juegos Panamericanos nos hablen de lo que son los contratos NEC para su éxito, ¿sí? Realmente han habido muchas cosas que han tenido que suceder para que los Juegos Panamericanos tuvieran éxito, pero entre ellas el contrato NEC es una de las cosas más importantes. Si nosotros queremos entender qué cosa es un contrato NEC, seguramente tenemos que comprender muy bien esta primera frase, este primer párrafo. Y como se dan cuenta, es un párrafo difícil, no es lenguaje sencillo, no es lenguaje coloquial, no es lenguaje no académico, ¿sí? Así que la clave del éxito para los que queremos entender NEC y cualquier otra actualización en la construcción, cualquier otra novedad o buena práctica en desarrollo, es aprender inglés. Estoy seguro que muchos de ustedes han estudiado un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel de repente hasta avanzado, ¿sí? Pero leer documentos de este tipo es una necesidad del día de hoy para un profesional competitivo. Les presento un pequeño párrafo y un pequeño ejemplo de lo importante que es el inglés para nuestro desarrollo profesional, para la búsqueda de nuevas oportunidades. ¿Sí? Voy a seguir. Dice, NEC ha madurado desde ser un contrato revolucionario en los comienzos de los 90, con algún interés y uso desde organizaciones que pensaban hacia adelante o tenían una visión, buscando el cambio en cómo ellos comprometen a los proveedores y de una manera no adversativa, ¿no? NEC 2 fue publicada en el 95 y fue incrementalmente el contrato de elección de muchas organizaciones en el Reino Unido. Recuerden de dónde ha venido. NEC 3 es el resultado de la realimentación de la industria de muchos años de uso exitoso y es la primera vez que un conjunto integrado completo de documentos NEC ha sido lanzado al mismo tiempo. La familia ha sido expandida para proveer un contrato de términos de servicio, un contrato corto de términos de servicio, un contrato corto de servicios profesionales, un contrato de proveedores de suministros, un contrato corto de suministros y un contrato de framework. Todos complementados con el contrato NEC, con el enfoque NEC estándar de incluir notas guía y cuadros de flujo. ¿Sí? NEC es una familia de contratos estándar, cada uno de los cuales tiene estas características, ¿no? Ahí están las características de NEC. Su uso estimula la buena gestión de las relaciones entre las dos partes del contrato y, hence, a veces se me van las palabras, ¿no? Y para eso tengo mi diccionario, ¿sí? Hence significa por lo que, ¿no? Ahí está. ¿Dónde estaba? Acá estaba, ¿no? Por lo tanto,
el trabajo incluido en el contrato, ¿sí? Estimula la buena gestión y las relaciones de las relaciones entre las dos partes del contrato, por lo tanto, el trabajo incluido en el contrato. Puede ser usado en una amplia variedad de situaciones comerciales para una amplia variedad de tipos de trabajo y en cualquier ubicación. Es un documento limpio, bueno, claro y sencillo, usando el lenguaje y una estructura la cual permite el entendimiento directo, ¿no? Y de una manera sencilla, ¿no? NEC es un conjunto integrado de documentos contractuales, de contratos, que son diseñados para proveer a los clientes y sus proveedores con procesos enfocados en alcanzar las salidas deseadas y planificadas. La intención es que el uso de NEC nos lleve más frecuentemente a alcanzar los objetivos del cliente, ¿sí? En términos de su calidad última, desempeño, costo y aspectos del tiempo. Esto además puede ser posible establecer objetivos más rigurosos para estos objetivos con una confianza mayor en alcanzarlos. Eso es lo que es NEC. ¿Sí? ¿Qué nos dicen estos párrafos? Nos están diciendo que los contratos NEC, uno, no son nuevos, tienen muchos años de desarrollo. Así que estas familias han ido evolucionando y no lo dice aquí, pero la familia N3 es el contrato estándar que se utiliza en el Reino Unido y que poco a poco se va a ir utilizando en los proyectos, perdón, ya se está utilizando en los proyectos en el Perú para la administración de los proyectos. Y seguramente han visto mucho de estos nuevos métodos que seguramente nos van a afectar a todos. Según el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? La medida política 5, 1.5, habla de la implementación de nuevos contratos de ingeniería y construcción, precisamente del NEC, debido a la importancia en los Juegos Panamericanos. Y lo que va a pasar en los siguientes años es simplemente que se va a revisar su uso para ver si se estandariza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estos contratos, que son tan importantes, que de los cuales apenas hemos leído un par de párrafos, pero ya entendemos que es un contrato distinto? Dicho sea de paso, es un contrato administrado por ingenieros, por un proyecto, por un gerente de proyecto, que puede ser un arquitecto también. Realmente va a generar mucho, en mi opinión, un gran cambio. El siguiente boom, la siguiente nueva revolución después de Bing, ¿sí? Préstenle mucha importancia y, como les decía, nuevamente, ¿sí? Para mejorar nuestras posibilidades de trabajo, para mejorar nuestra lectura, nuestra confianza en nuestros conocimientos, solamente necesitamos leer. ¿Sí? Y les comento, leer no es fácil. A mí me ha costado muchos años mejorar mi inglés. No es perfecto, no soy el mejor, pero por lo menos puedo leer estos documentos y aprender rápidamente. ePro English es una iniciativa de escuela de construcción digital para que estos documentos, ¿no?, estén al alcance de todos. Yo sé, cualquiera puede meterlos a un traductor y traducirlos y entenderlos. Pero les comento, las traducciones no son perfectas. Muchos términos no son literales y necesitamos comprenderlos e interpretarlos. Y además, eso no les va a servir de nada en una conversación con estos gestores, con estas personas y sobre todo cuando uno quiera llevar una certificación internacional, una maestría, lo primero que te van a pedir es demostrar tu capacidad de escribir, hablar, leer, entender inglés. Así que ePro English está orientado a eso. ¿A qué? A lograr una certificación internacional como TOEFL, Cambridge, IELTS o cualquiera de estas. ePro English es un programa de 10 meses donde los 7 primeros son para nivelar nuestro nivel de inglés, perdón por la redundancia, y otros 3 meses para lograr el entrenamiento para estos exámenes. Yo viví esa experiencia en el año 2019 con el profesor, un especialista en inglés, que es Jesús, ¿no?, quien está a cargo de los grupos, ¿sí? El día 2 de diciembre iniciamos un nuevo grupo, así que si están interesados en mejorar sus habilidades y sus oportunidades, porque se vienen muchos más cambios, no solamente NEC, pues los invitamos a llevar esta clase de documentos, esta clase de capacitación para entender estos documentos, ¿sí? Nos vemos en una siguiente lección. Voy a seguir leyendo más de este documento y más de otros documentos como los estándares de gestión de proyectos, los libros de Bing for Project Management y muchas de otras cosas que no he podido compartirles hasta ahora,
pero que pues espero que les interese, ¿sí? Así que si tienen alguna pregunta, ¿no?, respecto a nuestro programa, pueden ir al canal de Escuela de Construcción Digital y preguntar por el nuevo inicio de ePro English, porque tenemos inicios todos los meses, a comienzos de mes, ¿sí? Así que espero que les sirva y les dejo allí en la descripción del video este documento para que también lo puedan leer, ¿sí? No se queden, no resten oportunidades. Todos nos esforzamos, pero a veces necesitamos esforzarnos en las cosas correctas. Y si quieren que les dé un consejo, que creo que nunca les he dado uno malo, es estudien inglés, certifíquense y hagamos subir el nivel de los profesionales de construcción en Latinoamérica, porque se vienen muchos más retos y desafíos. Hasta la próxima.